en cuenta que es una venta importante. Vamos a hablar con el encargado de la llegada de Pablo Solari hasta el Estadio Monumental. Antes quiero que revisemos esta declaración que dijo Pablo Solari en su despedida del club. Pongan atención. Hoy en día no me imagino nada sin que hubiese pasado sin Colo-Colo, sin Walter Lema que me recomendó, que en Gustavo que confió en mí, que confiaron en todo el cuerpo técnico, confió en mi característica, el club confió en mí, que eso, como te digo, voy a estar agradecido toda mi vida. La verdad, como dije una vez, Colo-Colo me cambió la vida y es así, me cambió la vida. Ahí está entonces la palabra de Pablo Solari y sus agradecimientos al cuerpo técnico de Colo-Colo. Y hay un nombre en particular, Walter Lema, que está acá junto a nosotros, que es parte del cuerpo técnico de Colo-Colo y que fue el responsable de la llegada de Pablo Solari hasta el Estadio Monumental. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes, Daniel. Bien, por suerte. Walter, primero, te reconoce Pablo Solari. Te quería preguntar, ¿cómo se da la llegada de Pablo Solari a Colo-Colo? Sí, volvemos un poquito en el tiempo. Yo a Pablo lo conozco en la sexta división, cuando era técnico de reserva en Talleres de Córdoba y tenía como parte de mi trabajo ir viendo las divisiones juveniles, sobre todo mayores, para ir viendo los jugadores que subían posteriormente. Entonces ahí lo conocí a Pablo jugando como delantero centro, como extremo, en su categoría. A raíz de ahí, al año siguiente Pablo sube a la categoría reserva por rendimiento y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de trabajar juntos, de salir campeones con la reserva junto con Pablo. Y bueno, después yo me voy con Gustavo a Tijuana, me convoca Gustavo para trabajar con él y me voy con él a Tijuana y después venimos acá a Colo-Colo. Cuando llegamos a Colo-Colo, en la situación que todos sabemos, delicada, había una posibilidad de incorporar un juvenil extranjero. La única manera de incorporar un extranjero, habíamos visto jugadores a nivel local, no se podía por la cantidad de minutos, por una cuestión de reglamento. Bueno, en ese momento inteligente, Marcelo Espina viene con la propuesta de traer un jugador juvenil extranjero, que era la única posibilidad, porque él conocía bien el reglamento, estuvo muy atento ahí. Ahí surgió el nombre de mi parte, el nombre de Pablo, y lo doy a conocer, porque Pablo era un juvenil que estaba entrenando en el primer equipo, que estaba relegado y que no había firmado planilla, así que prácticamente no era conocido Pablo. Bueno, ahí averiguo, Pablo estaba bien físicamente y doy el nombre de Pablo para que después empiecen con las gestiones correspondientes. Así nace entonces la historia de la llegada de Pablo Solari hasta Colo-Colo. Está Walter Lema con nosotros, ya los escucha y ustedes también pueden participar de esta conversación. Hola Walter, gusto saludarle por acá. Ignacio Valenzuela le saluda. Me gustaría que nos cuente, Walter. Buenas tardes, Ignacio. Muy bien. Walter, me gustaría que nos cuente detalles de cómo define usted la diferencia entre el Pablo Solari que llega a Colo-Colo, que se integra al nuevo equipo, con el que se va, con el que se despide la semana pasada. Desde las características, lo veo que él en donde más creció es en lo físico. Es decir, físicamente él se desarrolló muchísimo más, la competencia y los entrenamientos le dio un plus y lo hizo crecer. Tácticamente, lógicamente que creció porque va un poco también de la mano con la categoría y con el nivel profesional que uno necesita tener para competir. Desde lo técnico era esto que mostró Pablo. Yo ya lo conocí así, con virtudes y con errores, con todavía momentos para crecer, pero fundamentalmente de lo táctico, lógicamente apoyado en todo el trabajo de Gustavo
y el cuerpo técnico, y a raíz de ahí veo ese crecimiento fundamental y todavía mucho por aprender. Sí, Walter, ¿qué tal? Usted, si no me equivoco, acaba de mencionar características de delantero centro y de extremo, que así se desarrolló al menos en sus inicios allá en Talleres. ¿Cuáles de esas condiciones usted siente que lo hicieron desarrollarse mejor, digamos, en Colo-Colo? Estoy hablando de aptitudes ya técnicas, tácticas, por el sector derecho. ¿Y cómo siente que eso se puede acoplar a la realidad de River? La verdad que Pablo se va a adaptar, no tengo dudas, se va a adaptar muy rápido como lo hizo acá, porque tiene unas características bastante particulares. Él llega a jugar el duelo de manera constante y no siempre el jugador, aún con ventaja, tiene la intención de jugarlo los duelos. Seguramente en todo este tiempo ustedes hayan analizado que Pablo ganaba y perdía situaciones, que se llevaba la pelota así medio raro, pero lo jugaba el duelo, y esa actitud a nivel profesional es importante porque no hay muchos jugadores que propongan eso. Ahora, de lo técnico tiene mucho para aprender, de lo técnico tiene mucha capacidad, maneja los dos perfiles bastante bien, tiene para mejorar, y también yo lo conocí como delantero centro a Pablo. Un delantero más parecido a Lucero, así de descarga, de juego y de diagonales. Después, a medida que fue creciendo, lo fueron tirando hacia las bandas y ahí se quedó. Que lo empezó a hacer muy bien, se acostumbró y lo hizo muy bien. Walter, cuando llega Pablo a Colo-Colo, había harta expectativa también del hincha. Bueno, ¿quién es este chico que traen de Talleres? Vamos a verlo. Y las palabras de Gustavo Quintero son de inmediato. Mira, lo de Pablo Solari es un jugador que llega a las inferiores con proyección, pero es un jugador que llega a engrosar la lista, digamos, del equipo de proyección de Colo-Colo. No llega al primer equipo. Al poco tiempo se terminó ganando ese espacio. Esas palabras de Gustavo Quintero, me imagino que en algún momento las conversó con ustedes como equipo técnico. ¿Fueron para proteger al jugador de quizá una expectativa muy alta que se pudiera generar? ¿Fue para tratar de bajarlo a él también, de que él no se formara esas expectativas? ¿O qué fin tuvieron esas palabras? Sí, la experiencia de Gustavo un poco para protegerlo. Sabíamos que venía al primer equipo. No sabíamos que iba a resultar lo que resultó, pero veníamos con la expectativa de que nos podía servir y que era un juvenil. Es decir, la realidad es que nadie esperaba que surgiera lo que surgió. Sabíamos que Pablo, yo principalmente cuando lo recomiendo, sabía que era un jugador con las características que tenía las expectativas de que muestre, por eso lo recomiendo. Sabía que era una buena persona que se iba a adaptar rapidísimo al plantel, y creíamos que nos iba a aportar algo. Entonces, de ninguna manera, de mi lado, soy sincero, me imaginé que fuese a pasar lo que pasó. Que iba a llegar esa es mi realidad, por lo menos. Claro, que iba a llegar a crecer tanto. Pero entonces, efectivamente, el jugador lo tenían como proyección de juvenil. Ya no era una forma netamente de protegerlo y que lo iban a llevar con tiempo, sino que efectivamente llegaba como juvenil a Colo-Colo. Ese era desde el inicio el proyecto. Sí, con él. Sí, claro. Así fue. Claro, con proyección de juvenil. Porque por eso se los marco antes, porque Pablo no había jugado en primera división, sabía qué características tenía futbolísticas, sabía qué características tenía como persona, sabía que nos iba a poder ayudar, que iba a venir a pelear un puesto, pero siempre con la proyección de un juvenil. Es decir, que un juvenil con esa realidad vaya a un club grande de cualquier país, en este caso Colo-Colo, y se dé lo que se dio, no creo que haya alguien que lo pueda saber eso. El hincha de Colo-Colo le ha hecho sentir muy bien a Pablo Solari a partir de ese gol que lo salva del descenso. Quisiera saber, a juicio de ustedes, con cuerpo técnico, ¿qué cambio observaron en el jugador en términos de confianza? Me imagino, no sé, puedo proyectarlo desde ese punto de vista. Ese partido, ¿qué significó ese gol en cuanto a un antes y un después para el jugador?
un alivio, no te imaginas, total. Total, para todos, para el 80% de Chile. No, está claro, pero en términos para él, como su crecimiento futbolístico, su Pablo, explosión. yo tengo una visión total, entiendo la pregunta, yo tengo una visión totalmente diferente, bastante particular de Pablo, porque yo veía que hacía cosas así. La duda estaba si lo podía hacer a nivel profesional, esa era la duda. Entonces, bueno, al resto lo ha sorprendido mucho, a mí a medias, y gratamente que lo pudo hacer a nivel profesional, porque la duda muchas veces cuando un jugador juvenil juega a nivel profesional no está en su capacidad, sino en que pueda demostrarlo a ese nivel precisamente. La duda no está en la capacidad del jugador porque se ve día a día de cualquier juvenil, sino que lo pueda demostrar a nivel profesional y en competencia sobre todo. Walter, considerando lo joven que llegó a nuestro país, Pablo, que de pronto la proyección de jugar acá, uno podía suponer un par de años más, le pregunto, ¿nunca de él o de alguien surgió la opción, por ejemplo, de buscar nacionalidad chilena? Que sepa, no. La verdad que no. Nunca, que yo esté al tanto, no. Perfecto. No. Perfecto. Sí, lo escuché en algún momento que se dijo, pero no de Pablo ni alguna posibilidad concreta, por lo menos yo no estoy en conocimiento de eso. Perfecto. Lo otro que le iba a preguntar, Walter, cuando mencionaba que el aspecto físico, por ejemplo, que hay una gran evolución y todo, uno se fijaba que era un futbolista que se cuidaba harto, que se mantenía bien físicamente. Pablo Solari, ¿en qué trabajaba más? No sé, en ser más rápido, en tener mejor gambeta, en sacar mejores centros, de pronto, no sé, en especializarse en pelotas detenidas. ¿Había algo que lo obsesionara por mejorar? Nosotros trabajamos bastante porque también Gustavo me dio la tarea de trabajar con los delanteros. Nos quedamos post-entrenamiento más de una vez por semana o cuando podíamos, cuando la planificación lo permitía con respecto a las cargas, y él trabajaba mucho. Nosotros habíamos identificado que tenía que trabajar y mejorar en lo que son asociaciones, juego corto, descarga, pase, controles, ese tipo de cosas que a él le iba a permitir. Yo lo había hablado, le iba a permitir llevarlo a un duelo cuando no tenía el espacio. Entonces ahí habíamos identificado un déficit en el juego propio de la edad, porque a esa edad normalmente la energía sobra y uno quiere correr y a veces jugaba duelo cuando no los tenía que jugar. Entonces uno, bueno, es más grande, tiene otro tipo de experiencia y trataba de aconsejarlo para trabajar en ese aspecto. Cuando Pablo Solari finalmente, o sea, en realidad Colo-Colo decide por no vender a Pablo Solari al América. Fue evidente, digamos, la molestia, la frustración del jugador, porque tenía muchas ganas de salir, porque había habido una conversación de que se lo tenían prometido. ¿Cómo lo manejaron ustedes y cómo fue después cuando la cara de él, cuando llega esta oferta de River Plate y le dicen, ¿sabe qué? Ahora sí te vas y te vas a River, más encima del equipo del cual es hincha? Claro. Gustavo lo dijo, Gustavo se lo dijo, le dijo que él iba a tener, si se quedaba, iba a tener una oportunidad mejor seguramente, que así fue, aunque América es muy importante también en el continente. Y por otro lado, bueno, uno se acercó. La función de uno cuando... Ahora lo aprendí porque no tengo tampoco mucha experiencia, no me pasó muchas veces esto y no creo que me vaya a pasar muchas veces en mi carrera. Cuando trae a un juvenil, no termina ahí la tarea de uno como entrenador o como segundo entrenador. Uno tiene que seguir estando y haciendo entender que debe mejorar, conteniéndolo en los momentos complicados cuando las cosas no salen. Y en este caso, ante la frustración, así que bueno, me acerqué, hablamos con Pablo, tenía particular confianza conmigo,
porque nos conocíamos de antes, entonces ahí fuimos trabajando en eso para que él esté bien, primero anímicamente, y segundo siga trabajando en lo que necesitaba el equipo de él, el entrenador, y no se desenfoque. Entonces el trabajo sigue estando, es parte de lo que tenemos que hacer como entrenadores o como segundo entrenador, como ayudante, como quieran llamarlo. Es parte del trabajo, hay que estar. La persona no alcanza con ver solamente lo deportivo, lo estrictamente deportivo. Bien, Walter, la última de acá para luego dejarlo ahí con Daniel y agradeciéndole la gentileza que ha tenido con nosotros. En el conocimiento que tiene usted de él, ¿lo ve en River 1 año, 2 años, 5 años? ¿Lo ve después dónde? ¿En México, en Europa? ¿Dónde ve a Solari? Sí, es un deseo más que una visión, la mía. Ya. Ojalá Pablo siga creciendo, ojalá Pablo aproveche toda la experiencia que le puede dar un cuerpo técnico importante, ojalá que se adapte a una institución grandísima, ya tiene la experiencia de haberlo hecho acá en Colo-Colo, eso le va a favor a él, así que mi deseo es que siga mejorando y creo que así va a ser, estoy convencido, y que primero la rompa en River y después veremos qué pase. Walter, agradeciendo tu tiempo, te hago la última, agradecemos también en el estudio, por tu conocimiento de las divisiones inferiores, porque fuiste bicampeón con la reserva de Talleres. Acá en Chile se habla mucho de los futbolistas jóvenes, de qué pasa que los futbolistas no agarran camiseta. Acá, a diferencia de Argentina, hay quizás un vacío, porque los futbolistas jóvenes suben al primer equipo, pero sobre todo los equipos grandes no juegan los fines de semana porque es obvio que siempre cuesta más. En Argentina, por ejemplo, el que no juega el fin de semana compite en la reserva. Esa es la diferencia. ¿Qué te parece que le falta al fútbol chileno para que esos jóvenes no queden quizás en ese vacío de subir desde las inferiores a la primera? ¿Es quizás armar una reserva una de las soluciones? ¿Y cómo ves tú ese trabajo que se está haciendo en las menores? Sí, desde lo deportivo es importantísimo. Ustedes tienen muchísimo más conocimiento, muchísima más experiencia a nivel local. Yo hace 2 años que estoy acá, mucho no me gusta hablar porque desconozco mucho también del fútbol chileno. Estoy aprendiendo día a día. Desde lo deportivo, la reserva es un paso, yo personalmente lo creo necesario. La otra, no sé, desde lo que corresponde fuera de lo deportivo a nivel institucional, a nivel federación, si realmente es un proyecto que se puede llevar a cabo, pero sería importante para los jóvenes tener ese paso. La otra alternativa me imagino que armar como segundos clubes para que ellos puedan desarrollarse un campeonato paralelo. No sé, me imagino, desde mi poco conocimiento, pero la reserva es fundamental. Si bien no suple el nivel de primera, porque los jugadores en Argentina no llegan preparados a competir en primera división. No es que es un paso necesario, pero no llegan con esa preparación, se terminan de curtir en primera división y ahí agarran ritmo, como le pasó a Pablo apenas llegó acá. Él llegó acá y, si recuerdan bien, no terminaba los partidos, se acalambraba y estaba en ese ritmo de adaptación. Bueno, allá pasa lo mismo, pero a nivel local la reserva es un campeonato muy fuerte, donde pueden bajar 3 profesionales mayores para fortalecer el nivel de juego, y los chicos van tomando por lo menos 50 partidos en reserva, otros 50 partidos en primera para recién encontrar un nivel de un jugador juvenil con experiencia que sea bueno. Ahí también es una enseñanza de lo que podemos tomar nota también para un tema que es súper importante, que son los jugadores jóvenes que puedan agarrar ritmo. Walter Lema, te agradecemos estos minutos con TNT Sport, porque acá también está uno de los impulsores importantes en la llegada de Pablo Solari. Walter, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Walter Lema, miembro del cuerpo técnico de Colo-Colo.